Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué es y cuál es su objetivo? La Organización de las Naciones Unidas es un foro de países que se han unido de forma voluntaria con el objetivo principal de evitar conflictos armados, es decir, mantener la paz y seguridad en el mundo. Tiene como origen inmediato a la Segunda Guerra Mundial, que terminó en el año 1945, y su antecedente es la Sociedad de Naciones, que tuvo origen tras la Primera Guerra Mundial. Si bien la ONU tiene como objetivo principal mantener la paz y la seguridad internacional, también se ha establecido los siguientes objetivos: fomentar relaciones de amistad entre las naciones, ayudar a las naciones a trabajar unidas para mejorar la vida de los pobres, vencer el hambre, las enfermedades y el analfabetismo, y fomentar el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos objetivos comunes. La Sociedad de Naciones o Liga de las Naciones fue la precursora de las Naciones Unidas. La organización fue creada en el año de 1919 a iniciativa de las potencias aliadas, quienes habían ganado la Primera Guerra Mundial. Su creación quedó establecida en el Tratado de Versalles, que era el documento de paz firmado a finales de la Primera Guerra. El objetivo de la sociedad era promover la cooperación internacional y lograr la paz y la seguridad. Es decir, se buscaba evitar otra guerra como lo había sido la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, la Sociedad de Naciones no pudo evitar la Segunda Guerra Mundial y por esta razón dejó de existir en el año de 1946 y transfirió sus funciones y poderes a la ONU. La Carta del Atlántico fue una declaración que se firmó en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y fue firmada por los presidentes del Reino Unido, Winston Churchill, y de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. En el documento se propusieron 8 principios para la colaboración internacional con el objetivo de mantener la paz y la seguridad mundial. Como se verá, el documento sirvió como base para la formación de la ONU. Entre los puntos destaca el número 8, el establecimiento de un sistema de seguridad general, amplio y permanente. Otros puntos importantes son: el primero, ninguna nación buscará su engrandecimiento territorial. El segundo, no desear cambios territoriales sin el libre consentimiento de los pueblos interesados. El tercero, respetar el derecho de cada pueblo a elegir su propia forma de gobierno. El quinto, promover la colaboración mundial para mejorar las normas laborales, el progreso económico y la seguridad social. Y el sexto, después de la destrucción de la tiranía nazi, se buscaría la paz. El término Naciones Unidas fue usado por primera vez el 1 de enero de 1942 en una reunión en Washington por el presidente de Estados Unidos. Con este término se hacía referencia a las naciones que se unían a los aliados en la lucha contra las potencias del eje: Alemania nazi, Italia y Japón. Esto en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. En esa ocasión se firmó la Declaración de las Naciones Unidas, que era un programa común de propósitos y principios consagrados en la Carta del Atlántico, y donde los países se comprometieron a no firmar la paz por separado. Esta declaración fue firmada en un principio por Estados Unidos, el Reino Unido, la URSS y China, y posteriormente por otros 22 países. Fue el 30 de octubre de 1943, todavía durante la Segunda Guerra Mundial, que se aprobó la Declaración Conjunta de las 4 potencias en una conferencia en Moscú. Estas 4 potencias eran Estados Unidos, China, la URSS y Reino Unido, y manifestaron la necesidad de crear una organización internacional que incluyera a todos los países para lograr el mantenimiento de la paz una vez que acabara la Segunda Guerra Mundial. Tras esta declaración, los 4 países nombraron comités de expertos para trabajar en la redacción de una carta, que sería la Carta de las Naciones Unidas. Fue en la Embajada Soviética en Teherán el año de 1943 que se corroboró este compromiso en una reunión en la que participaron los presidentes de la URSS, José Stalin, el de Estados Unidos, Roosevelt, y el de Reino Unido, Churchill. Se hacía énfasis en que deberían trabajar juntos en la guerra y en crear la paz una vez que ésta terminara. En 1944 se llevó a cabo la conferencia de Dumbarton Oaks en Washington. En ella participaron las 4 potencias: Estados Unidos, China, la URSS y Reino Unido. En esta reunión se sometió a consideración de los gobiernos una propuesta de estructura para la organización internacional que incluiría 4 organismos: una Asamblea General conformada por todos los miembros con un Consejo Económico y Social bajo su autoridad,
un Consejo de Seguridad, que en un inicio tenía 5 miembros permanentes y 6 temporales, una Corte Internacional de Justicia y una Secretaría. La característica esencial de este proyecto consistía en que el Consejo de Seguridad tenía la responsabilidad de evitar nuevas guerras, para lo que se requería que los Estados miembros pusieran fuerzas armadas a disposición del Consejo de Seguridad, pues se coincidía en que la falta de fuerzas armadas había hecho fracasar a la Sociedad de Naciones. El método actual de votación en el Consejo de Seguridad y otras cuestiones importantes se dejaron abiertas para la Conferencia de Yalta. En la Conferencia de Yalta, Crimea, Estados Unidos, Reino Unido y la URSS resolvieron que en el Consejo de Seguridad los 5 miembros permanentes, Estados Unidos, Reino Unido, China, la URSS y Francia, tendrían derecho de veto, y también se acordó una conferencia en San Francisco para redactar la Carta de la Organización, que sería un tratado fundador de la misma y que conformaría las bases de su constitución interna. Habiendo requisitos para asistir a la conferencia, haber declarado la guerra a Alemania y a Japón y haber firmado la Declaración de las Naciones Unidas. La conferencia en San Francisco comenzó el 25 de abril de 1945 y duró 2 meses. La tarea que tenía cada comisión para redactar la carta fueron: la primera se encargó de los propósitos generales de la organización, sus principios, miembros, la secretaría y las enmiendas a la carta. La segunda consideró los poderes y responsabilidades de la Asamblea General. La tercera se hizo cargo de lo relativo al Consejo de Seguridad y la cuarta se ocupó del examen del proyecto de estatuto de la Corte Internacional de Justicia. La conferencia no estuvo exenta de debates y los principales fueron la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, y se decidió que los Estados miembros no estaban obligados a reconocer su jurisdicción, pero podían voluntariamente declarar su sometimiento. También se debatió sobre las futuras enmiendas a la Carta y sobre el derecho al veto en el Consejo de Seguridad. El 25 de junio de 1945 se reunieron los delegados de todos los países por última vez y se anunció que la Carta había sido aprobada por unanimidad. La existencia de las Naciones Unidas necesitó la ratificación de la Carta por los gobiernos de China, de Francia, Gran Bretaña, la Unión Soviética y los Estados Unidos. El 24 de octubre de 1945 se cumplieron los requisitos y de esta forma nació las Naciones Unidas, que se asume encaminada a evitar futuras guerras, promover la paz, la justicia y una vida mejor para toda la humanidad. El papel de la ONU en los derechos humanos. Los derechos humanos han jugado un papel muy importante en la ONU, ya que la promoción y protección de estos es una parte fundamental de su funcionamiento. Uno de los logros más importantes fue la creación de una normativa integral sobre derechos humanos, es decir, un código protegido a nivel universal e internacional, al que todas las naciones pueden adherirse y al que toda persona aspira. Las Naciones Unidas han definido una gran cantidad de derechos aceptados internacionalmente: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, y también mecanismos para promover y proteger estos derechos y para ayudar a los estados a ejercer sus responsabilidades. La Carta Internacional de los Derechos Humanos está formada por 3 instrumentos: la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos 2 últimos adoptados en 1966 y entraron en vigor en 1976. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue el primer documento acordado globalmente que señalaba la universalidad de ciertos derechos fundamentales. Los derechos humanos son derechos que tenemos por existir como seres humanos y se aplican de forma igual e indiscriminada a todos. Son los mismos para todas las personas, en todos los lugares, y en consecuencia son independientes de cualquier condición de la persona: nacionalidad, género, origen étnico, color de piel, religión, etc. Aquí presentamos un resumen de algunos de los derechos humanos más importantes de la Declaración. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades sin distinción alguna. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en un estado. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute de tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración
se hagan plenamente efectivos. Artículo 30. Nada en la Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno para desarrollar actividades para suprimir cualquiera de los derechos y libertades. La Organización de las Naciones Unidas cuenta con 6 órganos principales. El primero de ellos es la Asamblea General, la cual es el órgano representante, normativo y deliberativo de la ONU. Es el único que cuenta con representación universal al estar representados sus 193 miembros. Estos se reúnen anualmente en el mes de septiembre durante la sesión anual. Durante sus primeros 3 días se realiza un debate general en el que participan y hablan numerosos jefes de Estado o sus representantes. La toma de decisiones requiere una mayoría de 2/3 cuando se trata de asuntos de vital importancia como lo son los temas relacionados con paz y seguridad, la admisión de nuevos miembros y los asuntos que tienen que ver con el presupuesto. Las decisiones en otras cuestiones se toman por mayoría simple. Cada año se elige a un presidente de la Asamblea. El segundo órgano de la ONU es el Consejo de Seguridad, el cual tiene la responsabilidad principal de mantener la paz y seguridad internacionales. Cuenta con 15 miembros, 5 permanentes, que son Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, China y Rusia, y 10 miembros no permanentes que se eligen por un periodo de 2 años. Cada uno tiene el derecho a voto. Los 5 permanentes cuentan con el poder de veto. Según la Carta Fundacional de la ONU, todos los Estados miembros están obligados a adoptar las decisiones del Consejo. El Consejo de Seguridad dirige la labor de determinar la existencia de amenazas contra la paz o de actos de agresión. Pide a las partes involucradas en un conflicto que se llegue a un acuerdo por medios pacíficos y recomienda métodos de ajuste o términos de acuerdo. En algunos casos, el Consejo puede recurrir a la imposición de sanciones e incluso a la autorización del uso de la fuerza para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. La presidencia del Consejo de Seguridad rota de forma mensual. El Consejo Económico y Social es otro de los órganos principales de la ONU. Es el encargado de tratar los asuntos económicos, sociales y medioambientales, mediante la revisión de las políticas que se adoptan, su coordinación y la creación de recomendaciones. También vela por el cumplimiento de los objetivos de desarrollo acordados de manera internacional. Además, sirve como mecanismo central para las actividades del sistema de la ONU y sus agencias especializadas en campos económicos, sociales y medioambientales, ya que supervisa los cuerpos subsidiarios y de expertos. La Asamblea General elige a los 54 miembros del Consejo para periodos superpuestos de 3 años. Es la plataforma central de las Naciones Unidas para la reflexión, el debate y el pensamiento innovador acerca del desarrollo sostenible. El otro órgano de la ONU principal es el Consejo de Administración Fiduciaria, el cual se estableció en 1945 y tenía como misión, según el capítulo 13 de la Carta de las Naciones Unidas, la de supervisar a los 11 territorios fideicomisados, puestos bajo la administración de 7 Estados miembros de la ONU, y asegurar que se les preparaba para la autonomía y la independencia. Estos territorios podían ser de 3 tipos. El primero de ellos eran los territorios que ya estuviesen sujetos a un mandato de la antigua Sociedad de Naciones. Los segundos podían ser territorios que como resultado de la Segunda Guerra Mundial hubiesen sido segregados de un Estado enemigo, y en tercer lugar, los territorios que hubiesen sido puestos voluntariamente bajo este régimen por los estados responsables de su administración. Sin embargo, en 1994, todos los territorios fideicomisados habían obtenido la autonomía y la independencia, por lo que el Consejo de Administración Fiduciaria suspendió sus operaciones el 1 de noviembre de ese año. Los últimos 2 órganos principales de la Organización de las Naciones Unidas son la Corte Internacional de Justicia, también conocida como Corte Internacional de Justicia de La Haya, ubicada en los Países Bajos, que es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, y su función es resolver,
de acuerdo con la legislación internacional, las disputas legales presentadas ante ella por los estados, y emitir dictámenes consultivos acerca de las cuestiones legales que los órganos autorizados y las agencias especiales le planteen. Y finalmente, la Secretaría, que está encabezada por el Secretario General y conformada por miles de miembros de personal internacional, que realiza el trabajo estipulado por la Asamblea General y los otros órganos principales. El Secretario General es el director administrativo y la máxima autoridad diplomática de la organización. La Secretaría recluta al personal de la Organización de las Naciones Unidas a nivel internacional y local y trabaja en lugares de destino y en las misiones de paz en todo el mundo. Las agencias especializadas de la ONU son organizaciones autónomas que trabajan dentro de las Naciones Unidas. Todas mantienen vínculos con la ONU a través de acuerdos negociados. Algunas de ellas existen desde antes de la Primera Guerra Mundial, otras se asociaron con la Sociedad de Naciones o se crearon casi al mismo tiempo que la ONU, mientras que otras fueron creadas por la ONU con el fin de responder a las nuevas necesidades. Dentro de las agencias especializadas encontramos al Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, la Organización Marítima Internacional, la Organización Meteorológica Mundial, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Organización de Aviación Civil Internacional, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la Unión Postal Universal y la Organización Mundial del Turismo. Dentro de las acciones recientes más destacadas de la Organización de las Naciones Unidas se encuentra la adopción de la Agenda 2030, que fue aprobada el 25 de septiembre de 2015 y que es una serie de 17 objetivos con 169 metas en el ámbito económico, social y ambiental. Está centrada en el desarrollo sostenible y hace especial énfasis en que uno de los principales objetivos de la agenda es la erradicación de la pobreza, condición para tener un desarrollo sostenible. Como su nombre sugiere, estos objetivos se planean alcanzar para el año 2030. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas se resumen en los siguientes temas: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianzas para lograr los objetivos. Otra de las acciones destacadas recientes que ha llevado a cabo la Organización de las Naciones Unidas a través de una de sus agencias especializadas, como lo es la Organización Mundial de la Salud, es la respuesta a la pandemia por COVID-19. La Organización Mundial de la Salud ha adquirido un papel central para el combate a la pandemia por COVID-19. Sus actividades se han centrado en rastrear la propagación y virulencia, asesorar a los distintos gobiernos de los países y a las personas para cuidar la salud y prevenir la propagación del virus. Una de las actividades más relevantes que está emprendiendo actualmente la Organización Mundial de la Salud es su participación en el mecanismo COVAX, una de las 3 partes del acelerador de acceso a herramientas contra la COVID-19. El mecanismo COVAX reúne a gobiernos, organizaciones, fabricantes, al sector privado y a otros organismos e instituciones
para enfocar esfuerzos en generar una vacuna contra el COVID-19 y lograr que todos los países del mundo tengan acceso a una vacuna.